15. Situaciones que no constituyen violencia en la familia. El artículo 7 numeral 15 de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, Ley número 348, define la violencia en la familia como toda agresión física, psicológica o sexual ejercida contra la mujer, perpetrada por personas con quienes tiene o ha tenido una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, o vínculos convivenciales, incluyendo a quienes ejerzan funciones de tutela o custodia. Este tipo se caracteriza por los siguientes elementos estructurales. Sujeto activo debe ser un miembro del entorno familiar, cónyuge, conviviente, expareja, ascendiente, descendiente, hermano, cuñado, tutor, entre otros. Sujeto pasivo, mujer con relación familiar directa o indirecta. Conducta típica, agresión física, psicológica o sexual que debe ser debidamente acreditada. Ámbito, relaciones de familia, sin restringirse al espacio domiciliario. Ausencia de causa de justificación, como legítima defensa, estado de necesidad o ejercicio legítimo de un derecho. Este tipo requiere un acto lesivo comprobable, con afectación a la integridad física, emocional o sexual. La sola existencia de conflictos, diferencias u omisiones sin agresión no satisface el contenido normativo del tipo penal. Cualquier exceso interpretativo debe evitarse conforme a los principios de legalidad estricta, debido proceso y presunción de inocencia, artículos 115, 116 y 117 Constitución Política del Estado. 15.1. Discusión verbal sin insultos ni amenazas. Ejemplo, una pareja discute sobre decisiones económicas o asuntos domésticos, alzando la voz, pero sin insultos ni intimidación. Uso en defensa. El tipo requiere un contenido lesivo emocional, violencia psicológica o físico. La sola existencia de desacuerdo o discusión no configura agresión si no se rebasa el umbral del conflicto verbal moderado. No existió agresión, amenaza ni humillación. La conversación tensa no es punible y se enmarca en el ejercicio del derecho a la libre expresión, artículo 21 Constitución Política del Estado. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.1, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 19. 15.2, Negativa razonada a un pedido sin ánimo de control. Ejemplo, el esposo se niega a realizar un favor económico o familiar solicitado por su pareja, explicando los motivos sin denigrarla. Uso en defensa. La negativa a un pedido no configura agresión si no va acompañada de violencia verbal, intimidación o manipulación emocional. No hubo control, amenaza ni coacción. La autonomía del sujeto se mantuvo y se ejerció su derecho a decidir. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 1. 15.3, Retiro temporal del hogar para evitar conflicto. Ejemplo, el hombre decide salir de la vivienda en medio de una discusión para calmar los ánimos, sin intimidar ni abandonar obligaciones. Uso en defensa. El artículo 211 de la Ley número 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar, reconoce que la separación de hecho puede darse sin necesidad de formalización judicial, cuando una de las partes considera que la convivencia se ha tornado insostenible. Esta situación no constituye abandono si no hay incumplimiento de deberes conyugales, parentales o de asistencia económica. La conducta fue preventiva y orientada a preservar la paz doméstica. No hubo agresión ni intención de menoscabar derechos. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 115.2 y 211 Ley 603, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 12.1, 15.4, Ausencia emocional ocasional sin maltrato. Ejemplo, el conviviente mantiene silencio durante el día por estrés laboral, sin maltratar ni excluir intencionalmente a su pareja. Uso en defensa. El retraimiento emocional, si es esporádico y no deliberado, no constituye violencia psicológica ni emocional si no está acompañado de menosprecio, burla o hostilidad. No hubo denigración, castigo emocional ni manipulación. La conducta respondió a un estado anímico personal sin efectos lesivos. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 15 de febrero. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 17. 15.5. Expresión de desacuerdo sobre decisiones familiares. Ejemplo,
el esposo expresa su disconformidad con la crianza aplicada por su pareja, sin recurrir a gritos, insultos ni imposiciones. Uso en defensa, el derecho a opinar y participar en decisiones familiares está protegido por el principio de igualdad y reciprocidad en la vida conyugal, artículo 64 Constitución Política del Estado. El disenso fue respetuoso y sin elementos de agresión. La discrepancia no configura violencia. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 64.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 16.1, 15.6, gestos de molestia sin contenido intimidatorio. Ejemplo, fruncir el ceño, suspirar o alejarse durante una discusión. Uso en defensa, las expresiones no verbales, si no están acompañadas de acciones que generen miedo o dominación, no constituyen violencia psicológica. No se ejerció poder, amenaza ni humillación. La conducta fue emocional, no lesiva. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 15 de febrero, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 7, 15.7, rechazo a relaciones sexuales sin presión. Ejemplo, el hombre no desea mantener relaciones íntimas por cansancio o problemas personales y lo comunica respetuosamente. Uso en defensa, la libertad sexual es bidireccional. Negarse sin coacción ni humillación no configura violencia sexual. El ejercicio del derecho a la autodeterminación sexual fue respetuoso. No hubo restricción ni acto invasivo. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículos 66 y 21.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 12, 15.8, crítica constructiva sin desvalorización. Ejemplo, el esposo observa que la comida está muy salada o que hay errores en la administración del hogar, expresándolo con respeto. Uso en defensa, la crítica respetuosa no constituye violencia psicológica ni verbal. No basta con que desagrade para ser punible. No se descalificó ni humilló. La comunicación fue directa, no denigrante. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.1, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 19, 15.9, omisión involuntaria de actos de afecto. Ejemplo, el esposo olvida una fecha importante sin intención de despreciar o causar dolor emocional. Uso en defensa, la omisión accidental, sin carga emocional negativa ni intención de herir, no encuadra en la categoría de violencia. No hubo ánimo lesivo. El hecho fue ocasional y no sistemático. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículos 116 y 117 y Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 7, 15.10, aplicación equitativa de reglas a todos los miembros del hogar. Ejemplo, el padre impone horarios de estudio o uso de dispositivos para los hijos, incluidas las hijas, de manera equitativa. Uso en defensa, el ejercicio de autoridad parental debe ser razonable y no discriminatorio. Artículos 60 y 64 Constitución Política del Estado. No hubo favoritismo ni castigo selectivo. Las decisiones fueron proporcionales y orientadas al bienestar familiar. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículos 60 y 64.3, CDN artículo 18, 15.11, negativa a sostener contacto con la familia política. Ejemplo, el esposo decide no asistir a reuniones con los familiares de su pareja debido a experiencias incómodas, sin impedir que ella mantenga el vínculo. Uso en defensa, no hay obligación legal de relacionarse con la familia política. La negativa sin coerción o prohibición no constituye violencia ni control. No existió restricción ni presión. La conducta fue personal y sin menoscabo a la autonomía de la mujer. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículos 66 y 21.4, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 12, 15.12, diferencia en prácticas de crianza sin imposición. Ejemplo, el hombre opta por una disciplina basada en el diálogo, mientras su pareja prefiere métodos más rígidos. No hay imposición de su criterio ni descalificación del otro. Uso en defensa, la corresponsabilidad en la crianza, artículo 64 Constitución Política del Estado, admite diversidad de enfoques. La diferencia no equivale a violencia si no hay hostigamiento ni presión. Se respetó el rol parental de ambos sin imponer ni desautorizar. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículos 64.2 y 66, CDN artículo 5, 15.13, participación pasiva en decisiones familiares. Ejemplo,
El esposo no opina activamente sobre algunos asuntos del hogar, como decoración o compras, dejando que su pareja decida libremente. Uso en defensa. La no participación no implica abandono ni desinterés, mientras no haya negligencia en obligaciones legales. Se respetó la autonomía de la pareja sin omitir deberes esenciales. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado artículo 21.1 y 66, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 1, 15.14, Actos de retiro emocional para preservar la armonía. Ejemplo, en lugar de continuar una discusión, el hombre decide retirarse temporalmente sin insultar ni denigrar a la pareja. Uso en defensa, el alejamiento temporal para evitar confrontación no configura agresión ni abandono. Se ejerció un derecho personal sin dañar ni afectar derechos de terceros. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.2 y 115.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 3, 15.15, silencio durante discusiones para evitar confrontación. Ejemplo, ante provocaciones verbales, el hombre guarda silencio como método de autocontrol. Uso en defensa. El silencio no es violencia psicológica si no se usa como castigo emocional deliberado ni como medio de control. Fue un mecanismo de contención emocional y no un acto punitivo. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.1 y 15 de febrero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 1, 15.16, decisiones personales sin obligación de consulta. Ejemplo, decidir comprar una prenda, leer un libro o salir a caminar sin pedir autorización ni imponer la decisión a su pareja. Uso en defensa. La libertad individual, artículo 21 Constitución Política del Estado, permite adoptar decisiones personales dentro de la vida familiar. No hubo imposición ni exclusión. La decisión no afectó derechos ajenos. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.1 y 66. Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 12, 15.17, falta de gestos románticos constantes. Ejemplo, no entregar flores, no dar regalos en aniversarios o no expresar afecto verbal frecuente. Uso en defensa, la ausencia de expresiones románticas no es punible, salvo que constituya un patrón de maltrato, lo que debe probarse objetivamente. No existió desvalorización ni hostilidad. La conducta es emocionalmente neutra. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 15 de febrero y 21.1, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 12, 15.18, diferencia en prioridades personales. Ejemplo, dar más tiempo a un proyecto personal o trabajo que a la relación, sin despreciar a la pareja. Uso en defensa, la ley no obliga a mantener niveles específicos de atención emocional, siempre que no exista desatención material o abandono. Se ejerció el derecho a la autorrealización sin menospreciar a la mujer. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.1 y 66, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 22, 15.19, no compartir redes sociales o contraseñas. Ejemplo, negarse a entregar contraseñas del teléfono o cuentas personales por razones de privacidad. Uso en defensa, la privacidad está protegida por el artículo 21.3 de la Constitución Política del Estado. La negativa no implica violencia salvo que se pruebe que existe control o manipulación. Se ejerció un derecho personal. No hubo afectación directa ni agresión emocional. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 21.3 y 14 de enero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 12, 15.20, actos religiosos personales no compartidos. Ejemplo, asistir a un culto o practicar creencias sin involucrar a la pareja. Uso en defensa, la libertad de religión está garantizada, artículo 4 Constitución Política del Estado. No existe obligación de compartir la espiritualidad. La elección espiritual fue individual, sin imposición ni restricción a la otra parte. Fundamento normativo, Constitución Política del Estado artículo 4 y 21.3, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 18.1,